Bueno, tal como lo anunciamos en el segmento anterior, y en aras de que este año 2015 va a ser un año de mucha proactividad, de mucho optimismo, de mucho entusiasmo, de mucha fuerza en esta gran batalla que estamos librando los hijos de Bolívar y Chávez, y que por supuesto con la conducción del presidente obrero Nicolás Maduro estamos convencidos de que vamos a derrotar a aquellos que intentan doblegar el sueño bolivariano, el sueño nuestro americano. Hoy tenemos un tema muy importante para el pueblo larense y el pueblo venezolano. Tiene que ver con el tema del petróleo, el tema de la energía, y que nos parece que este programa que vamos a desarrollar el día de hoy, que además cuenta con la participación de un hombre que conoce profundamente la materia, que ha estudiado y que ha cerrado filas en defensa de la política energética bolivariana, este programa seguramente pues va a servir para generar pues todo un debate necesario en el seno de nuestro pueblo, para que cada día nos podamos interesar por estos temas, dominarlos, conocerlos, como siempre nos instruyó el comandante supremo Hugo Chávez. Estamos hablando de Fernando Travieso, un hombre que conoce bien el tema petrolero, el tema energético, asesora la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, y que, bueno, ante este escenario, Fernando, de lo importante que va a ser el debate nacional y mundial sobre el tema del petróleo, el tema energético, te queremos dar la bienvenida a este espacio. De verdad, Fernando, pues es un gran honor tenerte acá en el programa Referencias, que arranca este año con este invitado y por supuesto con un tema que tú bien conoces y que de antemano te proponemos que lo plantees en términos de la geopolítica mundial, lo que tiene que ver con el petróleo, con la energía, con las reservas, cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Y bueno, sobre esa idea iremos avanzando en función de los tópicos que vamos a estar tocando en este interesante espacio. Bienvenido, Fernando. Gracias, Julio, por la invitación y muy contento de estar aquí en Barquisimeto. Y claro, defensor de la política bolivariana, del rescate del recurso petrolero para beneficio de las grandes mayorías, los logros del presidente Chávez, el rescate de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la ley de hidrocarburos, los artículos 302 y 303 de la Constitución Nacional, la ley de precios extraordinarios y precios exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos, de donde salen los recursos para las misiones sociales, toda la obra del presidente Chávez que la continúa el presidente Maduro. Por eso el apoyo irrestricto hacia la política bolivariana. Y cuando a uno le preguntan sobre el petróleo y Venezuela y la geopolítica mundial, a mí me gusta comenzar recordando el golpe contra Cipriano Castro de 1908, porque los historiadores tradicionales nos han enseñado que fue un problema de lucha de poder entre Gómez, Cipriano Castro, después que hubo la intervención de 3 buques estadounidenses. Lo que no nos dicen es que ese año, primero la flota de guerra imperial británica y después la alemana cambiaron de carbón a petróleo. Y las dos potencias que se disputaban el control de la Primera Guerra Mundial, ninguna tenía el recurso petrolero y desconfiaban de un presidente nacionalista. Entonces, cuando le dan el golpe a Cipriano Castro, y pudiéramos decir unos años antes con el bloqueo de las costas venezolanas en 1902, diciembre de 1902, febrero de 1903, con 100 años de diferencia con respecto al paro petrolero, ya ese conflicto era por petróleo. Las grandes potencias inventaron unas deudas que la revolución liberal restauradora le había ocasionado a sus ciudadanos que vivían en Venezuela, eran impagables por parte del Estado venezolano, y eso permitió la intervención de las potencias extranjeras. Ya había buques experimentales con petróleo para esa época, y ya se sabía que las reservas estaban en Venezuela, porque además, muchos años antes produjimos el primer barril de petróleo en 1883, cuando Guzmán Blanco, y después nos han enseñado que fue con el Sumaque 1, que es un hito importante
Estuvimos en la conmemoración en los 100 años, Exacto. pero fue el comienzo de la explotación transnacional de la Royal Dutch Shell a través de la la Caribbean Petroleum Company. Es decir, la Shell compró las compañías asfalteras de Filadelfia, que a su vez controlaba esta compañía petrolera, y bueno, ahí comienza la producción en gran medida, unos 3 días después que había comenzado la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial también fue un conflicto por petróleo, porque los otomanos, los turcos, controlaban los países árabes, que era donde estaban las reservas petroleras, y el mundo estaba cambiando aceleradamente de carbón a petróleo. Una anécdota, por esa razón es que le decimos nosotros a los hermanos árabes turcos, porque llegaron con el pasaporte de Turquía los primeros, entonces quedó el decirle turco. Pero las dos potencias vencedoras, Francia e Inglaterra, en 1916, firman el tratado Sykes-Picot, o Sykes-Picot, como usted quiera pronunciarlo, donde se reparten el mundo árabe, y los dos negociadores agarran un bolígrafo y comienzan a dibujar cuáles serían los países. ¿Qué le corresponde a cada uno, ¿no? Esto es Irak, esto es Siria, esto es Líbano, esto es Palestina, esto es tuyo y esto es mío, como tú dices, ¿qué le corresponde a cada uno? Entonces ya la Primera Guerra Mundial fue un conflicto por el control del recurso petrolero en un planeta donde se descubría en exploración mucho más petróleo que el que se consumía. Es decir, cada vez había más petróleo y sin embargo el conflicto fue por el control de las reservas petroleras del Medio Oriente. Y si seguimos, Julio... ¿Cómo evolucionó eso en el tiempo, Fernando? El tema de la reserva, el control, los yacimientos. ¿Cómo se comienza, digamos, a configurar esa geopolítica sobre la base no del carbón ahora, sino del petróleo? Bueno, fíjate que en 1878 se crea la Empresa Nacional Minera Petrólea del Táchira y produce el primer barril de petróleo en 1883, muchos años antes. Ese era el Pozo Eureka, mucho antes que el Sumaque, como dijimos. Esa compañía duró hasta 1934 porque Gómez no le renovó la concesión. Y tú dices, bueno, ¿y cómo Gómez no le renova la concesión? Unos tancherenses y gomecistas. Bueno, en 1928 se firma el llamado Acuerdo de Ashnecarry en Escocia, donde las compañías estadounidenses y británicas deciden no permitir producción petrolera no controlada por ellos. Ese es verdaderamente el cartel del petróleo. Eso fue investigado por el Congreso de los Estados Unidos hasta los años 70 por cartelización. Y esos fueron los que hicieron que se paralizara la producción petrolera en manos de venezolanos, que solo regresaría muchos años después. Se puede decir realmente que con la nacionalización petrolera, Chucuta, o pudiéramos decir unos años antes, cuando Pérez Jiménez crea la Petroquímica Nacional, que muchos dicen que la pérdida del apoyo norteamericano es precisamente por haberse metido en el área de petróleo, es que regresan las manos venezolanas en la producción directa, en el tratamiento directo del recurso. Pero la Segunda Guerra Mundial también es interesante, porque los alemanes tenían tecnología muy superior a los aliados, hasta el punto que la industria espacial norteamericana y rusa son los científicos alemanes que capturaron y se repartieron en la Segunda Guerra. Pero Alemania recibía el petróleo de Rumanía y los campos rumanos comenzaron a fallar. Entonces aviones a reacción muy superiores a los de hélice que tenían los aliados no podían despegar porque no había gasolina. Y desesperadamente los alemanes abren el frente contra la Unión Soviética y apuntan hacia Volgogrado, para la época era Stalingrado, la entrada al mar Caspio, que era la producción petrolera rusa. Entonces ahí pierden los alemanes y los rusos, bueno, ya sabemos, colocaron 20 millones de muertos, pero en un mundo de abundancia de reservas, la guerra era por el control del petróleo y el petróleo decidía quién triunfaba en las guerras mundiales. Lo que ha cambiado es que los descubrimientos de petróleo crecieron hasta 1962, que se descubren las reservas de petróleo del Mar del Norte entre el Reino Unido y Noruega. Comienzan a caer, pero todavía están por arriba del consumo mundial, de la producción. Pero en 1981 el consumo mundial sobrepasó los descubrimientos. El petróleo se está agotando desde 1981 y no lo tenían escondido. Pero las transnacionales, después del derrumbe de la Unión Soviética, escondieron la información para poder decir que los conflictos como el de Irak
eran por armas de destrucción masiva, violación de derechos humanos, etcétera, y no porque se está agotando el recurso estratégico que es el petrolero, y una compañía petrolera vale por las reservas que tiene. Y ahí llegamos al gran cambio, si me permites un segundo. Cómo no, adelante. Al gran cambio de nuestra época, que es este cuadro oficial de la OPEP. Esto está en la página de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Uno coloca en el buscador estadísticas, espacio no coloqué. Estadística, espacio. OPEP, espacio, share. S-H-A-R-E. Sale un cuadro de tortas con las reservas mundiales de petróleo, cómo están repartidas. Uno le da en la columna izquierda, uno hacia abajo, y te aparece este cuadro que te mide producción acumulada versus descubrimiento de petróleo entre el 2003 y el 2013. Entonces, por primera vez a nivel mundial se dice abiertamente la verdad. ¿Cuál es la verdad? Se produjeron 161.800 millones de barriles en los países que no pertenecen a la OPEP entre el 2003 y el 2013, y solo se descubrieron 11.200 millones. Se están quedando sin reservas de petróleo el área donde operan las compañías transnacionales. No OPEC. Los no OPEP. Y en cambio en el área OPEP se produjeron 122.400 millones, pero se registraron 315.300 millones. De estos 315.300 millones, 258.000 millones es la faja petrolífera del Orinoco. Imagínate. Es decir, que quedan por fuera como 50, 60.000 millones, que es el resto de la OPEP en descubrimiento. O sea, fuera de la OPEP, por cada 15 barriles que se producen, solo se repone uno. Y en la OPEP, sin contar a Venezuela, por cada 2 barriles producidos, solo se repone uno. Se está agotando el recurso petrolero a nivel mundial, y por eso el conflicto contra Venezuela. De los países no OPEP. Y por el contrario, en la OPEC se han venido más bien, gracias a Venezuela, garantizando por vía las reservas estratégicas. A la faja petrolífera del Orinoco. Vamos a cumplir, digamos, un corte, y por supuesto, después de esta realidad concreta, los países no OPEC, los países de la OPEC, se plantea toda una estrategia, ¿no? Vamos entonces a hablar en la siguiente parte de lo que ha sido la evolución de el tema energético desde esa perspectiva. Ay, 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 la, la.